Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México un 14 de junio de 1979. Inició su carrera como actor a temprana edad, destacando su participación en la famosa telenovela de 1992 El abuelo y yo, convirtiéndose en parte de una emblemática generación de actores y actrices como Diego Luna, Ludvika Paleta y Gael García Bernal, por mencionar algunos. Tras su exitosa participación en icónicos proyectos de televisión como María la del Barrio y El Premio Mayor, este joven actor dio el salto a la pantalla grande bajo la dirección de Alejandro Gamboa en La Primera Noche. Ha dado vida a personajes en series de televisión como Soy tu fan de Canal 11, Cloroformo, El Rey del Valle y La Bella y las Bestias. En el 2012 hizo un inolvidable cameo en la película de animación El Santos contra la Tetona Mendoza. Ha trabajado a las órdenes de directores como Felipe Fernández, Francisco Franco, Luis Estrada, Leonardo Selig, Joaquín Bisner e Isa López. Su éxito teatral más reciente es la puesta Donde los mundos colapsan, en donde comparte escena con la talentosa Silvia Navarro. Joven, multifacético y con ya más de 30 años de carrera, en TAP hoy tenemos el privilegio de platicar con Osvaldo Benavides. Es un actor muy querido, muy talentoso. Bienvenido, Osvaldo Benavides, aquí al Taller de Actores Profesionales. Gracias, es un honor, un placer. Ya me sentía con ¿cómo le dicen? ¿Mofo? Exacto. ¿No? De miedo a sentirme excluido. No, ¿cómo crees? Es un honor estar aquí con todos ustedes. Te voy a decir una cosa, yo creo que cada persona está en la temporada adecuada, y eso lo platicábamos en Camerino, y por algo estás en este momento, y es un placer platicar contigo. Un gusto. Vamos a empezar. Empezaste obviamente desde muy joven, desde muy niño casi, todos lo sabemos. ¿Cómo fue que llegaste al mundo de la actuación y qué fue para ti empezar a muy temprana edad a trabajar? A mí me gustaba actuar desde muy chavo. O sea, lo primero que me llamó la atención y no encontramos el motivo por qué en la familia es que me gustaba dirigir de niño. O sea, jugaba a dirigir películas y escenas. Y nadie en mi familia es artista, o sea, deja tu actor o no son artistas, no tienen esa vena. Entonces, yo recuerdo eso, que jugaba a filmar, me acuerdo de ir en el coche y ver los otros coches y sentir el movimiento del dolly y disfrutar como esa forma de ver la vida, ¿no? Como si fuera a través de una cámara. Es muy curioso porque de alguna manera eres inconsciente de que lo ves así, ¿sabes? Con el paso de los años dices, yo veía la vida a través de una cámara o con un movimiento de cámara, pero en ese entonces creías que estabas haciendo una película, ¿no? O sea, sí, y veía cine. Mi papá siempre me ponía a ver películas muy hollywoodenses y la verdad me crié viendo películas gringas. Muchas muy buenas y muchas muy malas. Y yo creo que de ahí tomé esas cosas, ¿no? Ese lenguaje súper gringo de cómo contar las cosas. Pero después me gustó actuar en las obras de teatro de la escuela. Uh-huh. Después... como casi todos los que están en este programa. Sí. ¿No? Uh-huh. Hay un tema en los actores que, en general, no digo a todos, pero creo que necesitamos la aprobación, que viene de un tema de casa o de otras vidas, si es que crees en ello. Pero hay una necesidad de aprobación y no soy la excepción. Y no me gustaba actuar, era muy tímido, no me gustaba estar enfrente, no me gustaba hablar, no me gustaba relacionarme con las personas. Pero una vez que me echaron ahí al escenario, a los 6 años, y viví ese vértigo de trascender mi miedo, fue lo que me gustó y dije, quiero hacerlo otra vez. Y solo lo lograba hacer a través de esas obritas de teatro cada fin de año escolar. Y me volví adicto al grado en el que, a manera de berrinche, o sea, a través de los berrinches lograba que me dieran los protagonistas, porque si no me quedaba yo, se armaba un ya me imagino. problema. Seguramente fuiste un niño muy caprichoso, ¿no? Muy autoritario, es líder. Algo hay de eso. O sea, manipulador. No solo eso, porque te digo, por un lado era muy hacia adentro
Pero cuando agarraba esa vena de, ok, se hace lo que yo digo, pues sí, también. Paradójicamente, en este espacio hemos hablado mucho del abuelo y yo. ¿Así? Porque sí, porque hay una coyuntura ahí muy particular. Fue una producción que creó una generación. Hay varias bandas ahí. Eres tú, está Gael García Bernal, Ludvika Paleta, La Yoya, Flor Eduarda. Flor Eduarda. ¿Cómo llegaste a ese proyecto y qué sentiste cuando te viste por primera vez en televisión? Llegué de rebote, o sea, de destino, porque había alguien que se llamaba Mike Salas, que después hizo el diseño de imagen en Televisa. Pero antes, él trabajaba en una peluquería en Polanco, que era la peluquería a la que a mí me llevaban a la fuerza porque no me gustaba cortarme el pelo. Pero él es el que me cortaba el pelo y sabía que me gustaba actuar en las actuaciones de la obra, en las obras de la escuela. Un día mi madre y Pedro Damián coinciden en esa peluquería. Mi madre no sé si está haciendo las uñas o qué. A Pedro le está cortando el pelo Mike. Y es Mike el que dice, oye, a tu hijo le gusta actuar, él va a empezar una novela, ¿por qué no? Y fui a la oficina de Pedro Damián a los días. A Televisa San Ángel. A Televisa San Ángel. Me vio y me dijo, a ver, ok, vamos a hacer unas pruebas. Y estuve haciendo pruebas junto con Gael meses o semanas, un rato, haciendo improvisaciones para ver si me quedaba con el protagónico o el mejor amigo. O el hermano chiquito, ¿no? Del mejor amigo. Ajá. Al final se lo quedó Gael, pero pues yo estaba de pronto en ese mundo en el que yo nunca pretendí ir a hacer un casting, no pasaba por mi cabeza. Yo nada más disfrutaba los momentos de escenario de la escuela. Viéndolo a destiempo, Osvaldo, ¿cómo fue tu niñez? Vaya, vengo de una familia clase media, poquito alta. Pues eso ya no es promedio, ya es privilegiado en este mundo en el que vivimos, ¿no? Pero dentro de esa burbuja, normal, o sea, escuela, fútbol. La actuación nunca ocupó así como el 100 en tu vida en ese momento. O sea, pudiste llevar paralelamente una vida de un chico normal, ¿sabes? Sí, porque además no hice cosas importantes hasta más adelante. Después del abuelo y yo, ¿qué pasó? Estuve un rato el abuelo y yo lo terminamos de hacer entre la gira de teatro que terminamos. Yo habré tenido que 12 años y me eché unos 3 años haciendo castings, haciendo unitarios. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Pero querías seguir siendo actor. Sí, ya me había picado ahí el mosquito de la actuación. ¿En algún momento consideraste dedicarte a otra cosa? ¿Había otra profesión que te llamaba la atención o era únicamente la actuación? Las cosas que me llegaron a interesar sin realmente probarlas fueron la psicología. Y yo pensé que iba a ser futbolista de chico, porque jugué fútbol desde los 5 años hasta que dejé de jugar por la actuación. Porque tuve que trabajar, porque quise trabajar. Y ¿no te costó trabajo dejar las aspiraciones deportivas? Para nada. No, para nada. No, porque también cuando crecí dije... Exacto. Hay como una intuición que dices, por aquí no, yo creo que me va a ir mejor del otro lado. Sí, y no, o sea, el mundo que se me abrió cuando empecé a actuar y a conocer la gente y los amigos y la madurez bastante precoz que me tocó vivir, fue una miel que uno no quiere dejar de... Yo te voy a contar algo y no sé si te vayas a acordar de esto, pero hace muchísimos años nos vimos en una fiesta electrónica y tú me hiciste un comparativo. ¿Una? Una docena. Entonces me hiciste un comparativo entre la actuación y lo que era ser DJ. Y me dejaste pensando porque creo que tenías mucha razón. Me dijiste, no, Oscar, es que mira, tú primero tienes que preparar al público con este tipo de música, lo tienes que ir, ¿no?, introduciendo en un ambiente muy particular y tú tienes que soltar, tienes que irlo sintiendo y de repente pues viene la estocada. Eso es la actuación también, ¿no? Y esta analogía que hiciste entre la música electrónica y el mundo de la interpretación, dije, ay, caray, sí tienes razón, Osvaldo. Hubo un momento donde yo pensé que te ibas a dedicar a ser DJ exclusivamente.
Fue un hobby, fue un gran hobby. Fue Pero un un hobby, ¿cómo, manito? ¿Cobraste? Cobré ¿No? o sea, para ser quien era yo en términos musicales, cobré unas barbaridades estúpidas que tienen que ver porque era famoso, porque había hecho cosas y la gente quería que yo tocara en su fiesta. Me acuerdo perfecto, es que a mí no se me olvidan las cosas, ¿eh? Que me dijiste, Oscar, ya no voy a actuar, voy a dirigir, porque lo que quiero es ser director. Que fue hace, no sé, 10 años, 12 años de esto. Sí, yo me fui en el 2003 a estudiar A Nueva York. a Nueva York. Ajá. Sí, tenía esta cuota pendiente conmigo mismo, que era la dirección desde niño. Desde niño. Entonces yo de pronto empecé a actuar mucho y me empecé a aburrir de la actuación. Hacía como casi las mismas cosas. Ya estaba haciendo cine, ya estaba haciendo teatro, hacía de todo. Estaba en una posición muy privilegiada dentro del mundo de la actuación y aún así estaba insatisfecho. Y dije, es que lo que tengo es que ir por mi asignatura pendiente, que es estudiar dirección, me la debo. Y dejé la carrera de actuación con manager y todas las voces diciéndome, no seas idiota, con una película ahí en puerta que al final no hice. Pero estudié 2 años, bueno, 1 año, y me quedé luego otro año en Nueva York. Y regresé de Nueva York. Hice una obra de teatro para agarrar el departamento porque estaba roto, no tenía lana. Me establecí en Coyoacán y empecé a dirigir y me eché 5 años dirigiendo. Hice videoclips padres, otros no tanto. Y a la par me asocié con Piti Paul. Ahí terminé, pasé por otras casas productoras en las que pues ahí visualizaba y de pronto sí filmé algunos comerciales. ¿A quiénes consideras tus grandes maestros de ese periodo formativo del cual estamos hablando ahora? ¿Quiénes fueron las personas que te inspiraron? Yo creo que aquellos que me conectaron con la sensibilidad de consentir las cosas, ¿no? Y en gran medida eso pues fue Pink Floyd. Todo, o sea, toda la obra de Pink Floyd con Roger Waters incluidos, o sea, todo lo que dicen, cómo lo dicen. Yo me eché una época de solo oírlos y eso me conectó me ayudó a desarrollarme mental y emocionalmente, mucho. George Carlin, yo soy fan de los comediantes. Y de en su particular vida. porque es muy inteligente, Sí, ¿no? Es y muy dice, ácido. y tiene algo que decir. Sí. Y su evolución, ¿no? Como de una onda muy, muy boba, de pronto se vuelve hippie, de pronto se vuelve un contestatario muy, muy marcado. Pues por ahí, o sea, ha sido más de ir, es más como inconsciente mi manera de ir aprendiendo las cosas. Amigos, no se vayan. Después de esta breve pausa vamos a continuar platicando con el señor Osvaldo Benavides, nuestro invitado en el taller de actores profesionales. Amigos, estamos de regreso en el taller de actores profesionales. Nuestro invitado es Osvaldo Benavides. Osvaldo, en el 2012 hiciste una intervención en la película animada El Santos contra la Tetona Mendoza, donde, por cierto, y hablando de ser un elemento que forma parte de la cultura pop de nuestro país, recreaste una escena de Mariala del Barrio. Claro, la escena. La escena. La escena. Sí, nos hablaron a Itatí y a mí y recreamos la escena, la dirigió Álvaro Curiel. Ajá. Y pues yo no vi la peli, pero era un momento en el que torturaban a El Santos viendo la escena. Mariala del Barrio, la escena de la maldita Pero fue lisiada. impresionante porque Itatí lo replicó con una precisión así o sea, magistral. En 1998 tuviste tu primer encuentro con el mundo del cine bajo la dirección de Alejandro Gamboa. Así es. ¿Qué fue y de qué se trató este proyecto? Ese fue de esos momentos de sueño hecho realidad, porque siendo este niño que le gustaba pensar en cine y ver la vida a través de una cámara, hice una película donde además el personaje hacía eso, pero a un nivel de que la película, el personaje le hacía así, ¿no? Como para sentir el obturador de la cámara. Y pues fue increíble. ¿Te sentiste cómodo frente a la cámara? Muy. O sea, con el cine me pasa que entiendo los ritmos, entiendo
las jerarquías, entiendo, como que puta, me sentí muy enganchado. ¿De todos los medios crees que es donde te sientes más cómodo? De cine, teatro y televisión. O sea, no sé si cómodo es la palabra, pero sí donde más me gusta y por la temporalidad que tiene de producción y pues, sí, por el lenguaje y porque es lo que más me gusta. O sea, a mí el cine es lo que más me mueve. El teatro me fascina y soy un apasionado de hacer teatro y de ver buen teatro, pero el cine es la cosa que mamé desde escuincle y es como imagino las cosas que escribo. Entonces, sí, el estar en esa película fue muy especial, ¿no? Y sí, también ahí se me destaparon muchas cosas y relaciones y curioso, porque me ha pasado a lo largo de la vida que hago personajes que me están hablando a mí en mi momento personal. Y este es un gran ejemplo. Un chavito que quiere ser director y que todo lo ve a través de una cámara. Y eso es... No hay, o sea, explícalo como quieras, pero pues sí, no me estaba actuando yo a mí, no se me escribió a mí la película, pero estaba totalmente conectado con lo que está de pasando. alguna manera soy Sí, yo. Sí. Sin embargo, 2 años después, participas en un montaje teatral que fue la adaptación de Trainspotting, dirigida por Gabriel Retes. ¿Cómo fue esa experiencia y qué fue para ti ser dirigido por el maestro Retes? Fue una experiencia muy interesante, muy rock and rollera. Nos pasó con Retes, ensayamos en un espacio y nos entregamos al ensayo y había alcohol, ¿no? Y todos estábamos en esta onda de venga, es Trainspotting, pues tienes que... Vivencial. Sí, ajá. tienes que... Actores del método, que Sí. le llamábamos, ¿no? Y sí trabajábamos, no eran pedas de... O sea, sí ayudaba ahí a destapar. Y también era una etapa de la Que se vida permitía, en la que uno dice, chingues madre, venga. Y era muy efervescente y era muy explosivo el ambiente también, ¿no? Y al grado de que cuando estrenamos en El Ideal, ¿te acuerdas del Ideal? Sí, claro. Se oyeron voces de... Bueno, yo no me acuerdo, pero dicen que me la pasaba muy bien. Ajá. Yo te vi pasándotela bien. Te digo. Ya estrenamos todo, ya peleados con Retes, porque ya nos caía gordo. Esto ya lo he platicado con él, nos cagamos de risa juntos. Esto ya es tema del pasado. Pues ya no lo dejamos pasar al camerino porque era una lata. Era una lata porque llegaba a querernos dar notas en el intermedio, hasta que un día, como en la segunda semana, dijimos, no entra, Retes no, o sea, el director no entra al camerino. Persona no grata. No grata Persona en su grata obra. en el teatro, Sí. claro. Y así nos la llevamos. Y hay otras anécdotas que sí, en serio, no puedo balconear aquí, pero divertidas y que nada grave, solo cosas locochonas y ácidas. Luego viene un proyecto muy particular, ¿no? Y una película muy especial, creo. Bueno, por lo menos para mí, ¿no? Que fue Por la Libre de Juan Carlos de Llano. Sí. Sí, increíble. Ese personaje me costó ganármelo. Y ese fue el primer guión que yo leí. Tampoco había leído tantos, ¿verdad? Pero sí lo leí y sí me conmovió y sí entendí la peli. Y sí dije, esto es algo importante para mí. Sí lo quiero hacer. Me quedé, por suerte, que estaba muy competido ese casting. Era producido por Altavista. Altavista. Films, exacto. Altavista en su momento top, después de Amores Perros. Caray. Y fue una linda película, haciendo mi primer como personaje con mucho peso dentro de una película, con un director serio. O sea, digo, Gamboa es un director serio también. Yo no conocía a Gamboa antes de Juan Carlos, sí había visto algo. En el aire, que fue su ópera prima. Exacto, y me encantó. Es padrísimo. También en el aire, cuando la vi en el sí, cine, sí. dije, ¿qué es esto? Esto es cine. Sí, sí. Finalmente, Sí, cine sí, mexicano. sí, Esa y sí. otras. No fue la única que me pasó. Con Estrada me pasó, con Bandidos, con Dos Crímenes me pasó, ¿no? De ver y decir, wow, sí se puede hacer algo bien hecho en México, que se oiga bien y se vea El nuevo bonito. cine mexicano que le llamaban en esa época. Que le fue llamaban. Finales de los 90, principios de los 2000. ¿no? Exactamente, ese famoso nuevo cine mexicano. ¿Y has visto esta película recientemente por la Libre? O sea, he visto pedazos porque la han repetido. Yo no tengo tele, pero me ha tocado, o sea, como la tengo muy presente. No la he visto entera desde hace muchos años,
pero sé que aguanta. Sé Y que la pasaste muy bien en el rodaje. la pasamos. Rodrigo Cachero, Ana de la Reguera. Hermanos queridos, a los que sigo, digo, Ana, la quiero mucho, a Rodrigo también. Sí, fue un rodaje especial, fue un rodaje muy, muy bonito. Osvaldo, ¿qué fue Subisteria? Un proyecto internacional poco conocido aquí en México, realizado en el 2010. Platícanos de esto. Un amigo venezolano, Roberto Alcázar, conocido de varios años, estaba produciendo este proyecto que era un experimento. Era juntar a varios actores, trajeron a unos actores conocidos en Venezuela, otros conocidos en Colombia, agarraron actores de Nueva York, nos hicieron un taller de una semana de improvisar, y básicamente la cosa era hacer en una semana una película improvisada donde la premisa es este grupo de personas se quedan dentro de un vagón de metro. Atrapados en un vagón ahí, y conforme pasa el tiempo les va llegando información de que lo que está pasando afuera es cada vez más fuerte, y explosiones, y como que afuera poco a poco se dan cuenta que ya no hay esperanza y lo único que les queda es la vida que hay ahí dentro del vagón entre ellos. Y fue muy curioso ese experimento porque pues teníamos, te digo, esta semana para filmar y estaba lleno de actores pubertos en el sentido de la pubertad de la actuación, o sea, con las hormonas actorales de quiero demostrar mi momento. De piel, exacto. Quiero demostrar, ¿no? Esto es mi oportunidad. Exacto. Actores que dicen, aquí es. Esto. Y fue muy gracioso ver cómo todos íbamos tronando como palomitas de maíz y volviéndonos locos, ¿no? Digo, yo traté de aguantar hasta el final, pero en esta necesidad actoral de actores que pues no tienen chamba y que están en Nueva York buscando tratando de mostrar su talento. Entonces veías como en el día 1 tronó uno y se enloquecía porque es pedo histriónico, pero pues ya se veía su personaje realmente en lo que se había traducido es que ya se volvió loco. Y así fueron cayendo de uno en uno, éramos como 12 actores. Y a mí, más que burlarme de ellos, es ver cómo esta necesidad de transmitir la emoción, que es muy natural de los actores, de nosotros los actores, pues no es eso lo que hay que hacer. Pues es que entre más lo forzas, menos lo logras de entrada, ¿no? Creo yo, bueno, desde mi punto de vista, que lo mejor es un ambiente de relajación y estar propenso a los estímulos y reaccionar frente a los estímulos, pero no de una manera artificial, sino de una manera real. Sí, no empujar las cosas. Exacto. Cero, si no está pasando, no está pasando. Es mejor que no pase a empujar sí algo. Les estaba pasando. La cosa es que cuando uno, es lo que decíamos hace rato, de que un caballo a galope loco, desbocado, pues ya no es un caballo, por muy rápido que corra, ya no es un caballo que te va a llevar a ninguna parte. Con la actuación es lo mismo en el tema de las emociones. Una vez que se te desborda y te enloquece tanto la emoción, ya no vas a llegar a ninguna parte, te vas a tronar como chinampina. Y a eso iba con todo esto de ver cómo día a día iban tronando los actores, es que aprendí que la emoción no es lo que uno necesita, o sea, es uno de los ingredientes de la actuación, pero el objetivo no es sentir. Exacto. Me decías que habías visto Bandidos de Luis Estrada en algún momento, sí, y que como otros directores te había inspirado alguna película de él, y después tienes la oportunidad de trabajar, de colaborar con este artista en Un Mundo Maravilloso, donde dices que tienes un cameo, y 8 años más tarde en La Dictadura Perfecta, donde interpretaste el papel de Ricardo Díaz. ¿Qué fue para ti trabajar con Luis Estrada y cómo dirige Luis Estrada actores? Mira, Luis, de los directores con los que yo he trabajado, es de los más, si no es que el más disciplinado, que tiene el oficio más claro, que sabe qué quiere de cada cosa, de cada actor. Él es una máquina y todos los demás somos un engrane, ¿no? Y eso a veces es frustrante, pero él sabe lo que está haciendo. Y eso para mí es admirable. Vamos a regresar al teatro, querido Osvaldo. Te voy a decir el nombre de una obra de teatro y me tienes que decir lo primero que viene a tu cabeza, ¿sabes?
El primer recuerdo, la sensación. Las obras completas abreviadas de William Shakespeare. Encontré la comedia en mí, gracias a ese proyecto. ¿Crees que eres bueno para el género de la comedia? Creo que he aprendido. El graduado. La señora Robinson. Todos eran mis hijos. El reencuentro con la actuación. O sea, esa obra fue la primera que hice después de estar dirigiendo y fue mi primer trabajo de actor. Y dije, sí me gusta actuar y lo voy a volver a hacer y lo voy a hacer con muchas más ganas. Y de ahí no he dejado de trabajar desde esa obra. Amigos, esto es el taller de actores profesionales. Nuestro invitado es Osvaldo Benavides. Regresamos después de esta breve pausa. Amigos, continuamos en el taller de actores profesionales. Nuestro invitado es Osvaldo Benavides. Osvaldo, para ti, ¿qué significa el rigor en la actuación? Trabajar, o sea, trabajar en el personaje, agarrar toda la herramienta que tienes y dedicarle tiempo en tu vida, tiempo, que muchas veces no lo tenemos. Yo hoy en día como profesional no tengo el tiempo que quisiera para preparar los personajes. Vaya, ¿cómo sabes que estás completamente preparado para interpretar un personaje? Siempre hay un sentimiento de que no lo estás lo suficiente, ¿o me equivoco? Sí, es verdad. Es como en los estrenos de teatro siempre sientes que todavía que no estás listo, pero así es. Pero sí, en el rigor ocasiones es... sí estás listo, en ocasiones no. No me ha pasado que no, creo. Porque es un actor muy comprometido, la verdad. Bueno, porque me ha tocado estar en proyectos donde se les da lo que necesitan para que a pesar de que pasemos de panzazo, pasamos. Entonces, pero así, rigor en la actuación, a mí lo que me hace pensar más es en este tema que decíamos de perseverar, de aguantar vara y morderse, ¿no? Todo lo que puedas. Steven Spielberg dice que la paciencia es la gran virtud que tenemos que ejercer en este medio, ¿no? Y en la vida, o sea, sí, estoy de acuerdo. No solamente en la actuación. Sí, o sea, un escritor, su rigor es escribir y escribir y borrar y borrar y tirar y escribir y hasta tirar. Hasta que algo conecte con el público o algo le funcione, ¿no? Entonces, en el caso del actor es aguantar y seguir y ir al casting y agarrar el personaje y tomárselo en serio y disfrutarlo, o sea, y lograr disfrutar el proceso, porque es muy sufrido. Veo actores que no están contentos porque es muy duro, puede ser muy duro. Puede ser, es una elección. Sí, tiene que ver con tu personalidad, porque si no estás calado para aguantar eso, pues sí la vas a sufrir, ¿no? Y también en el momento en el que te caiga el hueso que querías. Uh-huh. Si te cae a los 50 o a los 20, o sea, si te cae muy temprano, puede ser demasiado temprano. ¿Tú crees que tu mejor personaje está por llegar? Estoy de acuerdo. Sí, o sea, siempre creo que voy a mejorar y que el que sigue va a ser mejor. ¿Crees que lo mejor de ti no se ha visto como actor? Sí, ese o sea, es la cosa que uno se pone en la cabeza para poder seguir creciendo. Es eso. Pero estoy consciente que es una especie como de sentido de supervivencia del actor, de la necesidad es una manera para creer que seguir. hay más. Y sí lo hay, yo sí creo que lo hay, ¿ves? Mira, en este espacio hemos hablado mucho de, no sé si estés de acuerdo conmigo, de que uno pone lo mejor de su persona en un montaje teatral, su compromiso, su talento, su técnica, su entrega, pero no siempre se da el efecto teatral, que es cuando el montaje cobra vida y llega a mover, ¿no?, al espectador o a un espectador, y que tú como actor lo sientes y dices, ay, caray, ¿qué pasó aquí? Probablemente en una temporada sean contadas con los dedos de la mano, ¿no? Pero cuando se da, es algo muy fuerte. Y todo el mundo habla. Salvador Sánchez, no se le iluminaba su rostro al recordarlo. ¿A ti te ha pasado esto? Por supuesto. Y pasa, como bien dices, siento que el oficio del actor es lograr suplir eso con verdad. Porque cuando eso pasa, en mi experiencia, es lo que estás buscando constantemente y solo a veces pasa. Y las veces que no pasa, tú tienes que encargarte de que parezca que pasa y de alguna manera pase.
¿Qué diferencias has encontrado en la creación de personajes en cine, teatro, televisión? ¿O básicamente se trata de lo mismo? No, es muy diferente de entrada por el tiempo que se le dedica. El teatro ensayas y ensayas y inclusive la misma temporada es un crecimiento. El teatro nunca termina, es una cosa que está viva hasta que se acaba la temporada y aún así, meses después, te siguen cayendo veintes de cómo debiste haber hecho lo que no hacías bien. En el cine ensayas y luego te echas al ruedo y tienes unas cuantas veces para repetirlo y hay mucho truco para que quede bien, ¿no? O sea, música, edición. Hay mucho apoyo para poder... Proteger al actor. Y no solo proteger, es parte del lenguaje. Exacto, así es, exacto, así es. Exacto. Así es el cine. No es una trampa, es una cosa que se ayuda con la postproducción, sucede después, ¿no? Y al grado en el que la película está terminada y la gente la ve después. Tú ya hiciste tu trabajo, ya mejor no lo pudiste haber hecho. Y después se cierra el ciclo de la comunicación, que en el teatro es inmediato. A ver, ¿te has sorprendido para bien viéndote en pantalla que dices, ay, caray, pensé que iba a estar de una manera y creo que estoy mejor? Y por supuesto, para mal es lo más común, porque los actores tienen este común denominador de que son muy duros, pues, con su propio trabajo, ¿no? Sí, soy muy duro, pero también cuando hay aciertos me los festejo. Yo a mí mismo, porque si no lo hace uno, ¿quién más lo va a hacer? ¿Qué acierto te has festejado? Que has dicho, caray, lo hice bien. Y estoy considerando todo, televisión, teatro, cine. Tienen que ver, ya sea en cine o tele, ¿no? Porque en el teatro te apegas al texto, no hay mucha improvisación. En mi caso, cuando lo que aporto funciona y conecta, que es más en el cine y en el teatro, y veo que ahí es donde siento que estuvo bien lo que hice. Y me gusta ver mi aportación que suma a la totalidad. ¿Hay sensaciones o emociones que solamente hayas experimentado a través de la piel de un personaje? Sí, por supuesto. O sea, que uno no vive más que estando en el personaje, ¿no? O sea, ahorita me acordé de un ejercicio que hice en un taller actoral, que era un temblor y era un estado de emergencia del temblor y movíamos en el salón, movíamos el vidrio y eso a mí el ruido del vidrio me conectó con algo que quizás el temblor del 86, no sé. Y de pronto estaba haciendo un personaje que yo en la vida no soy, ¿no? De algo que no soy y sintiendo unas cosas que yo en mi vida no tenía recolección que me habían pasado. Entonces sí hay estímulos que disparan el potencial de la imaginación. Y la imaginación es para mí la herramienta de las más potentes, más que la vivencial. Es la imaginación. Para mí es la imaginación. La pregunta es, ¿qué haces, por ejemplo, cuando te toca interpretar un personaje? Tú lo aceptas, ¿no? Porque crees que pues yo lo puedo hacer. Pero te das cuenta durante el proceso que requiere de un bagaje emocional que tú no cuentas. Entonces, ¿qué es lo que activas? Es la imaginación para poder resolver, supongo, ¿no? Sí, o sea, sin duda la imaginación y también la investigación. Leer, ver quién, a quién, como qué, no vivencial, no como así. O sea, convertirte en alcohólico, drogadicto. Sí, o como Dustin Hoffman que se fue de sin vagabundo, dormir, ¿no? Yo no hago eso. No digo que no lo haría, pero la realidad es que ahorita no puedo hacerlo. Sí, sin duda la imaginación es muy importante, pero la imaginación también es solo un camino. La investigación es otro camino. Entonces, si tú juntas todas esas herramientas, pues de ahí vas intuitivamente llegando a algo que te cheque. ¿Eres de los actores a los que les resulta fácil desprenderse de un personaje después de un trabajo? Sí, no se me suben los personajes. No es de los que te llevas a tu casa, ¿no? O sea, algo se queda, ¿no? De pronto, pero en el sentido positivo. En un taller también me pasó que tenía que interpretar un personaje que se iba a morir. Y el taller era de semanas, yendo sesiones semanales en personaje. Y me dejó algo ese personaje. Me dejó esta conciencia de que en efecto nos vamos a morir. No como creemos todos que nos vamos a morir, que es después, sino
como ese personaje lo vivía, que es, creo que mañana. Y esa sensación el hecho de estar ejercitando el personaje constantemente en mi vida, porque iba al taller en personaje durante horas, tantas horas a la semana, tantas horas al mes, pues es inevitable que esa manera de pensar que te exige el personaje, de pronto la espejes y digas, pues es que sí, tienes razón. Y empezar a poder integrar esas vivencias ficticias, pero reales. Los personajes que has interpretado pueden llevarte y pueden provocarte a hacerte una mejor persona, ¿tú crees? Quizás puedes ver las cosas desde otro ángulo con un personaje y eso, quitándole el valor bueno o malo, sí puede que te haga ver cosas que de otra manera no te hubieras cuestionado, sin duda. Eso sin duda. De eso a que tú Cambies como persona. madures, no, tú tienes que vivir las cosas para madurar, para experimentarlas. Y el personaje es un ambiente controlado, es un ensayo de algo, ¿no? Entonces sí te puede cambiar el ángulo de la perspectiva de las cosas, más no te cambia la vida, según yo. Supongo que hay gente que sí. En mi caso es... También yo trato, regresando a lo que dije hace un momento, trato de ser muy cuidadoso porque sí, jugar con las emociones y jugar con esta locura de ser alguien es delicado. Tiene que ser divertido. Si no es divertido y se vuelve algo que se vuelve un bicho, yo no lo quiero hacer. No es mi interés. Para mí la actuación es una actividad divertida, lúdica. Por mucho que llores, Mucho mucho rigor, que que haya sufras, mucha lo que demanda. sea, es un juego, ¿no? Es ese juego de niños de ser vaqueros o indios. Let's o sea, que play, jugar, como dijo Lorenzo Olivier. Sí, let's play. Y es eso. Y si pierdes ese espíritu lúdico y se vuelve algo que te empieza a torcer las tripas de una manera que ya es negativo para tu vida, hay que dejarlo. Todo lo que te haga daño, hay que dejarlo. No lo merece el hígado, ¿no? ¿Cómo transformas todo este mundo digital, ¿no? Las redes sociales, ¿cómo las conviertes en un instrumento para ti como actor? Las redes, para mí, son trabajo, pues es parte de donde enseño la parte que yo quiero enseñar de mi vida. Me costó trabajo entrarle. Soy muy de Instagram, me gustan las fotos y me gusta hacerme el payaso en Instagram, pero pues todos sabemos. Ya me viste. Ya te... Mi Juanga. Exacto. Tus homenajes a Juan Gabriel. Pero es solo lo que uno deja ver. O sea, sabemos que Pero son vaya, una facha. ¿no crees, por Una ejemplo, fachada. YouTube, ¿no? Que sea ahora, se convierte en un instrumento, en una herramienta para investigar, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Totalmente. Sí. O las aplicaciones para escuchar músicas antes de entrar. Digo, supongo que tú no lo haces, pero sí hay otros actores que la música los sensibiliza antes de entrar a una escena. No, y es buena herramienta. Yo sí, para preparar personajes y ensayar, sí, la música es muy valiosa. Y los músicos, los que cantan, también verlos. Sí, la música es todo el arte en general Estimulante. estimula para generar más arte. Amigos, no se vayan después de esta breve pausa. Continuamos platicando con el señor Osvaldo Benavides, nuestro invitado en el taller de actores profesionales. Amigos, él es Osvaldo Benavides y esto es el taller de actores profesionales. Podemos decir que has alcanzado un éxito relativo. Yo sé que te va a provocar mucha gracia esta pregunta, pero te la tengo que hacer. ¿A qué le atribuyes el éxito que has alcanzado en tu carrera? Los actores que gustan, que conectan con la gente, según yo, tiene que ver con el hecho de que disfrutan lo que están haciendo y se nota y se palpa. Les gusta, lo saborean. Y la gente quiere ver eso, quiere ver a alguien que está disfrutando la vida, aunque esté haciendo un personaje de X o Y. Entonces creo que tiene que ver. Con el gozo, con el disfrute. ¿Tú puedes identificar a los actores que hacen esto cuando los ves en pantalla? Sí, por supuesto. Sí, hay unos que se pasan de tueste, ¿no? Sí, que es se están demasiado regodeando goce. y dices, Espérate tantito. tampoco te la estoy creyendo tanto. Ajá. Pero con los que conectas son los que lo hacen desde un lado de conocimiento y de disfrute.
¿Qué te motiva a seguir actuando, a seguir levantándote todos los días y a decir, quiero seguir dedicándome a esto? Que no solo me gusta actuar, o sea, que quiero hacer otro tipo, o sea, que quiero hacer proyectos, ya sea dirigiendo o solo produciendo, y que me divierte ver a la gente con la que trabajo, conocer, hacer nuevas familias, me gusta, me gusta el cotorreo del set, ¿sabes? Y sobre todo el trabajo creativo. A mí el trabajo creativo, o sea, me gusta escribir. También le hago a eso. No digo que lo haga bien, pero lo hago. A mí el trabajo creativo me da muchas satisfacciones. Así nací, así soy y es parte de la persona que soy. Entonces, el trabajo en equipo, la colaboración y el tema de imaginarnos cosas y divertirnos y hacernos reír con las cosas que nos vienen a la cabeza, me gusta. En un futuro te ves mucho más autónomo creando tus propios proyectos, tus propios vehículos para dirigir, para actuar, que esperando a que te llamen o... Sí, o sea, sí quiero hacer más de eso, más de yo generar proyectos, pero no quiero dejar de hacer lo otro tampoco. O sea, también quiero seguir aceptando invitaciones a trabajar. Entonces, la idea es de todo un poco. Saber campechanear, así como poder hacer cine, teatro, tele, comedia, el género que quieras. Para mí lo importante es variarle, ¿no? Y en ese sentido no es la excepción el hecho de poder ser invitado o generarlos yo. ¿Tienes identificado qué es lo que te atrae de un personaje en particular? Hace poco hice una película que requería caracterización de un anciano. Y ya La nada de más... Bojorquez, ¿no? Ajá, ya nada más por eso... Dijiste que sí. O sea, ya nada más de saber eso, antes de conocer todo lo demás que después conocí, yo la quería hacer. No es tan común, ¿no? No es tan común encontrar personajes que ya desde el papel o desde la que te lo platican dices, venga. Por lo general los vas construyendo junto con el director o con el escritor. ¿Cómo concilias los proyectos que resuelven la parte económica de tu vida con los que te motivan personalmente? Hay un espectro ahí, ¿no? O sea, está desde o sea, es como una balanza. Está aquel que sí no piensas en dinero y aquel al que haces solo por dinero, ¿no? Yo en mi vida trato de dejar de hacer esos, pero bueno, entre uno y otro, ahí. O sea, no solo están esas dos opciones, existe el balance, aquel que haces porque quieres hacer y además da dinero, o aquel que da más dinero de lo que tú realmente lo quieres hacer y viceversa. Entonces, yo procuro alejarme de hacer las cosas solo por dinero, porque aprendí hace muchos años que por dinero solo las cosas no nutren. Pero también la realidad de las cosas es que soy actor, de eso vivo. A veces tengo que actuar porque a eso me dedico y no siempre hago el personaje que yo quisiera o como yo quisiera. Pero te estás acercando a eso, ¿no lo crees, Osvaldo? Es la impresión que a mí me da de lejos, ¿no? Te veo Pues cada vez ojalá. mucho más independiente. Sí. Y más en los personajes que digo, caray, esto le va perfecto a Osvaldo, ¿no? Supongo que también tiene que ver con los años que llevo haciendo lo que hago, ¿no? O sea, también ahí, sí, uno se va encaminando y tiene que ver con lo que decíamos de los hijos y las prioridades y disfrutar las cosas. De pronto empiezas ya ni siquiera el tema es el dinero, es como, me queda poco tiempo en este plano, entonces prefiero pasármela bien que hincharme de varo. ¿Te resulta complicado ser una figura pública? Pros y contras, o sea, tiene sus cosas que son cómodas y sus cosas que son incómodas. ¿Qué te falta por hacer, Osvaldo? ¿En qué proyectos te gustaría participar? Mira, no suelo pensar en esos términos. No sé, es común la pregunta de qué personaje quieres hacer. No sé, no pienso en lo que yo quiero hacer son las cosas que se me van a ir ocurriendo. Eso es lo que realmente tengo ganas de hacer. De lo que me inviten, pues lo que vaya cayendo. Pero yo quiero seguir, tengo mis proyectos que estoy desarrollando y a mí eso es lo que me interesa. Las visiones, las ideas, lo que se me ocurre, quiero comprobarme y comprobar que funciona. Y quizás es un acto de egoísmo. No me importa, no quiero justificarlo ni explicarlo, pero sí hay una necesidad mía de creo que esto vale la pena. Y quiero comprobar si sí es cierto o no.
Así que esto sabe rico para mí, quiero que sepa rico para todos. Y los DJs es lo mismo. ¿Ah, verdad? Los DJs tienen eso. O sea, este track está muy bueno, me está haciendo bailar. Quiero compartirlo. Quiero que tú bailes igual que yo estoy bailando. Exacto. Entonces, en eso se parece, respondiendo a la pregunta del bloque 1. ¿Por qué seguimos contando historias, Osvaldo? Es nuestra naturaleza como seres humanos. Es este tema social tiene que ver desde un tema de supervivencia, ¿no? ¿qué te pasó? No, pues vino el mamut y cómo era y qué le hiciste y cómo te salvaste. Sí. Es una necesidad intrínseca y de comunicación y eso es lo que somos. Somos una red de comunicación, necesitamos intercambiar información. Y las historias, no importa cuántas veces nos las contemos, tengo a mis hijos que pueden ver la misma película una y otra vez, no importa que sepan el final, lo importante es el viaje. El momento. El viaje, el momento, el oírla, el revivirla, el empatizar con lo que estás oyendo y vivirlo desde tu perspectiva. ¿Qué es lo más entrañable que te haya sucedido ejerciendo la profesión de la actuación? Ok, esa pregunta... Es la pregunta. Es una pregunta interesante. ¿Qué es lo más entrañable? O sea, la respuesta, así como tratando de aterrizarla, tratando de bajarla, creo que tiene que ver con cómo lo que a mí, y es un poco lo mismo, pero cómo lo que a mí me toca y me conmueve y me pone los sentimientos a flor de piel, puedo lograr ese efecto en otra persona. Y que los dos conectemos a ese nivel y se nos erice la piel y de pronto, no importa quién eres tú, a qué te dedicas, dónde vives, no importa quién eres, estamos juntos. Y ese sentimiento único de conexión tan profunda es muy conmovedor y rompe todas esas otras barreras que llevamos construyendo años, ¿no? Entre nosotros como individuos y como culturas y como países. De pronto todo eso vale madres y estamos hablándonos al lenguaje primordial que es la comunicación de los sentimientos y de lo que ni siquiera se tiene que hablar para comunicarse. Y creo que eso es el gran poder del arte en general, ¿no? Y como actor es otro ejemplo dentro del arte, como de pronto ahí estamos y estamos en las mismas condiciones siendo individuos que realmente no tenemos nada que ver, o eso creemos. Eso nos lleva a la última pregunta de esta entrevista. ¿Qué papel juega el arte en la vida de este país? Vaya, el arte es también intrínseco de toda experiencia humana, de cualquier país. En este país el arte está metido por todas partes, ¿no? O sea, mi primer pensamiento fue decir, está muy... no está fomentado, está como escondido, pero creo que el arte es una fuerza en sí misma que sale y que brota y que la necesitamos. En este país, ¿qué es? O sea, el país en cuanto al gobierno y cómo lo trata el gobierno, pues es un desastre. Es un poder económico, o sea, el arte es un poder económico totalmente desaprovechado. Como país, como gobierno, como negocio. Pero como cultura, como estos que nos llamamos nosotros mexicanos, porque así decidimos llamarnos, el arte sí está en todas partes. Está en nuestras tradiciones, en nuestros cantos, nos brota. Nuestra manera de hacer teatro, porque es completamente distinta a la de otros países, ¿no? A pesar de que imitamos patrones, se hace teatro distinto aquí, ¿no? Cine totalmente, el humor es muy nuestro. Y, aunque imitemos mucho a los gringos, no termina de cuajar. O sea, no terminamos, más bien como que amalgamamos ahí nuestra propia... Pero es que además así es, todo el tiempo estamos intercambiando, no es que por imitar y por adoptar llegamos a un nuevo lenguaje y así es. Que siempre ha sido. El intercambio de cosas lleva algo nuevo y no es ni imitar ni robar, necesitamos ese choque o esa unión o esa integración, como lo quieras llamar, y de eso va a salir algo nuevo, ¿no? Y nosotros... muy en el cine, estamos buscando algo
muy de nuestros vecinos del norte. Y ahí vamos llegando a algo bueno, con sus grandes errores y sus grandes desaciertos en el camino, pero también vamos encontrando nuestro caminito. Es inevitable, es la naturaleza de experimentar y de buscar. Oye, amigo mío, quiero agradecerte esta hora de compartir experiencias, ideas, recuerdos. Y te lo digo sinceramente, lo mejor de ti está por verse, ¿no? Y creo que vas por muy buen camino. Y fue un placer tenerte aquí en el Taller de Actores Profesionales. Es un gusto. Me quitaron esta sensación de que no me quieren. Que no eras lo suficientemente profesional. El miedo de estar este dejado programa. afuera, lo vivo, y con este programa ya se me quitó. Lo mejor para ti siempre. Gracias. Gracias, amigo mío. Te quiero. Igualmente.